Imagina que despiertas a las 3 de la madrugada con el estómago completamente vacío. No has comido en 2 días y el hambre te carcome las entrañas como un animal salvaje. Cada fibra de tu ser grita por alimento. Cada pensamiento se consume en esa necesidad primordial. Ahora, imagina que esa misma sensación desesperante no ocurre en tu estómago, sino en tu alma. Que esa hambre voraz y destructiva se alimenta de algo mucho más sutil pero igualmente vital. La conexión emocional, la pertenencia, el reconocimiento de tu propia humanidad. Bienvenido al hambre emocional que todos experimentamos pero que nadie se atreve a nombrar, mucho menos a enfrentar. Esta hambre silenciosa opera en las sombras de nuestra psique, disfrazándose de otros problemas, manifestándose en comportamientos que nos confunden y nos avergüenzan. Se presenta como adicciones inexplicables, relaciones tóxicas que repetimos como rituales autodestructivos, búsquedas compulsivas de validación en redes sociales, compras impulsivas que prometen llenar un vacío que nunca se sacia, o esa necesidad obsesiva de estar siempre ocupados para no enfrentar el silencio que revela nuestra soledad más profunda. Mientras nuestra cultura nos enseña a satisfacer cada antojo material, ignoramos sistemáticamente las señales de alarma de nuestro ser emocional, como si fuéramos ciegos ante nuestras necesidades más fundamentales. La tragedia de la condición humana moderna radica precisamente en esta ceguera colectiva. Hemos construido una civilización que satisface nuestras necesidades físicas con una eficiencia sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que simultáneamente nos ha desconectado de nuestras necesidades emocionales más básicas. Vivimos en la paradoja de estar más conectados tecnológicamente que nunca, mientras experimentamos niveles históricos de soledad, ansiedad y depresión. Los datos son devastadores. Según estudios recientes, más del 60% de los adultos jóvenes reportan sentimientos crónicos de soledad, una cifra que se ha triplicado en las últimas 2 décadas. Pero aquí está la cuestión que nadie quiere enfrentar. No se trata simplemente de estar solos físicamente, sino de una desconexión fundamental con nuestra propia naturaleza humana. Esta desconexión tiene raíces profundas que se extienden hasta los cimientos mismos de cómo entendemos las necesidades humanas. Durante décadas, la psicología se enfocó exclusivamente en patologías y disfunciones, tratando al ser humano como una máquina rota que necesitaba reparación. Sin embargo, en 1943, un psicólogo revolucionario llamado Abraham Harold Maslow cambió para siempre nuestra comprensión de la motivación humana, con una idea tan simple como devastadora. Los seres humanos no son solo criaturas que reaccionan a estímulos externos, sino seres impulsados por una jerarquía compleja de necesidades que van desde las más básicas hasta las más trascendentales. Maslow, hijo de inmigrantes judíos rusos, creció en Brooklyn experimentando en carne propia el rechazo y la discriminación. Quizás fue precisamente esta experiencia temprana de no pertenencia lo que lo llevó a desarrollar una comprensión tan profunda de las necesidades humanas fundamentales. Su trabajo no surgió de laboratorios estériles ni de experimentos con ratones, sino de la observación directa del sufrimiento humano y de la búsqueda incansable de comprender qué hace que algunos individuos no solo sobrevivan, sino que florezcan en medio de la adversidad. La teoría de Maslow, conocida como la jerarquía de necesidades, propone que los seres humanos están motivados por 5 niveles de necesidades organizados en forma piramidal. En la base de esta pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas: aire, agua, alimento, sueño, refugio y todas aquellas funciones básicas que mantienen nuestro cuerpo funcionando. Según su teoría, estas necesidades deben ser satisfechas antes de que podamos dirigir nuestra atención hacia niveles más elevados de motivación humana. Pero aquí es donde la teoría de Maslow se vuelve profundamente perturbadora para nuestra comprensión moderna de la vida. Las necesidades fisiológicas no se limitan únicamente a la supervivencia biológica básica. Maslow entendía que el ser humano, como criatura social por naturaleza, tiene necesidades fisiológicas que incluyen elementos que van más allá de la mera supervivencia física. El contacto humano, por ejemplo,
no es un lujo emocional, sino una necesidad fisiológica tan real como el alimento o el agua. Los estudios sobre privación de contacto humano revelan datos que deberían hacernos reconsiderar completamente nuestras prioridades vitales. Los bebés que reciben alimentación adecuada pero carecen de contacto físico y emocional desarrollan una condición conocida como síndrome de hospitalismo, que puede llevar a retrasos en el desarrollo e incluso a la muerte. Los adultos que experimentan aislamiento social prolongado muestran cambios fisiológicos medibles: aumento en los niveles de cortisol, deterioro del sistema inmunológico, alteraciones en los patrones de sueño y cambios estructurales en el cerebro, que afectan la capacidad de procesamiento emocional y social. Esto significa que cuando hablamos de hambre emocional, no estamos hablando de una metáfora poética, sino de una necesidad fisiológica real que, cuando no se satisface, produce síntomas tan tangibles y destructivos como la desnutrición física. La diferencia crucial es que mientras el hambre física es evidente y socialmente reconocida, el hambre emocional opera en silencio, disfrazándose de otros problemas y siendo sistemáticamente ignorada por una cultura que ha perdido la conexión con sus propias necesidades más fundamentales. La manifestación de esta hambre emocional en la vida moderna adopta formas que a menudo no reconocemos como señales de una necesidad fisiológica insatisfecha. Considera el caso de Elena, una ejecutiva de 35 años que aparentemente lo tiene todo. Un trabajo exitoso, un apartamento hermoso en una zona exclusiva de la ciudad, un cuerpo que mantiene en forma perfecta, una presencia en redes sociales que proyecta una vida envidiable. Sin embargo, cada noche, Elena se encuentra realizando el mismo ritual autodestructivo. Abre aplicaciones de citas, se desplaza interminablemente por perfiles de extraños, inicia conversaciones superficiales que nunca llevan a nada significativo, y termina sintiéndose más vacía que al comenzar. Elena no busca sexo casual ni una relación romántica tradicional. Lo que busca, sin saberlo conscientemente, es satisfacer una necesidad fisiológica fundamental: la conexión humana auténtica. Pero la forma en que intenta satisfacer esta necesidad está completamente desalineada con lo que realmente necesita. Es como si intentara saciar el hambre física comiendo papel. Realiza los movimientos correctos, pero el sustento real nunca llega. Durante meses, Elena repite este patrón, cada vez con mayor compulsividad. Comienza a revisar las aplicaciones durante las reuniones de trabajo, interrumpe conversaciones importantes para responder mensajes de extraños, pierde horas valiosas de sueño navegando en búsquedas que sabe que son infructuosas. Su rendimiento laboral comienza a declinar. Sus pocas amistades genuinas se deterioran por la falta de atención, y su salud física se resiente por la falta de sueño y el estrés constante. La tragedia de Elena es que está experimentando los síntomas de una necesidad fisiológica insatisfecha, pero tanto ella como la sociedad que la rodea interpretan su comportamiento como una falta de voluntad, una adicción tecnológica, o simplemente como la vida moderna normal. Nadie, incluyendo los profesionales de la salud mental que podría consultar, reconoce que lo que Elena experimenta es hambre emocional genuina, tan real y urgente como la sed o el hambre física. Este caso ilustra una verdad devastadora sobre la condición humana contemporánea. Hemos desarrollado sistemas sofisticados para satisfacer nuestras necesidades físicas básicas, pero hemos perdido completamente la capacidad de reconocer y satisfacer nuestras necesidades emocionales y sociales fundamentales. Peor aún, hemos creado sustitutos artificiales que imitan la satisfacción de estas necesidades sin proporcionarla realmente, creando ciclos de hambre emocional que se intensifican con cada intento fallido de saciedad. La revelación más perturbadora sobre el hambre emocional es que la mayoría de las personas que la experimentan no tienen idea de lo que realmente les está sucediendo. Han aprendido a interpretar las señales de hambre emocional como defectos de carácter, debilidades personales, o simplemente como parte inevitable de la vida adulta. Cuando sienten esa urgencia inexplicable de revisar redes sociales compulsivamente, la interpretan como procrastinación. Cuando buscan validación constante en sus trabajos, la interpretan como ambición profesional.
Cuando se involucran en relaciones tóxicas repetitivas, la interpretan como mala suerte en el amor. Esta ceguera colectiva ante nuestras propias necesidades emocionales no es accidental. Nuestra cultura ha desarrollado una narrativa poderosa que equipara la necesidad emocional con debilidad, la dependencia social con inmadurez y la búsqueda de conexión auténtica con desesperación. Se nos enseña desde la infancia que la independencia emocional es el objetivo supremo de la madurez, que necesitar a otros es una falla de carácter y que la autosuficiencia emocional es sinónimo de fortaleza. Esta narrativa cultural es no solo incorrecta desde una perspectiva científica, sino profundamente destructiva para el bienestar humano. Los seres humanos evolucionaron como criaturas sociales durante millones de años. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestros patrones hormonales, todos están diseñados para funcionar en contextos de conexión social auténtica. Pretender que podemos funcionar de manera óptima en aislamiento emocional es como pretender que podemos funcionar de manera óptima sin dormir o sin comer. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Maslow intuía décadas atrás. La conexión social activa los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que la comida o el sexo. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, no solo se libera durante el contacto físico íntimo, sino también durante interacciones sociales significativas, conversaciones profundas, actos de compasión, e incluso durante la observación de actos de bondad. Esta hormona no es un lujo emocional, sino un componente esencial del funcionamiento fisiológico óptimo que afecta a todo, desde la digestión hasta la función inmunológica. Cuando estas necesidades fisiológicas de conexión no se satisfacen, el cuerpo entra en un estado de estrés crónico que imita los efectos de la desnutrición o la privación de sueño. Los niveles de cortisol se elevan persistentemente, el sistema inmunológico se debilita, la capacidad de concentración disminuye, y el cuerpo comienza a buscar desesperadamente formas de satisfacer esta necesidad fundamental, a menudo a través de comportamientos que proporcionan alivio temporal, pero que empeoran la situación a largo plazo. Aquí es donde la comprensión de Maslow se vuelve crucial para entender por qué tantas personas se sienten perdidas en la vida moderna. Según su teoría, cuando las necesidades de un nivel no se satisfacen adecuadamente, toda nuestra energía psíquica se concentra en intentar satisfacerlas, impidiéndonos acceder a niveles más elevados de motivación y realización. Una persona que experimenta hambre emocional crónica no puede dedicar energía real al crecimiento personal, la creatividad, la contribución social o la autorrealización, porque toda su energía vital está consumida en la búsqueda desesperada de satisfacer necesidades más básicas. Esto explica por qué muchas personas se sienten estancadas en ciclos repetitivos de comportamiento que saben que no les convienen, pero que no pueden abandonar. No se trata de falta de voluntad o de conocimiento intelectual sobre lo que deberían hacer, sino de que están atrapadas intentando satisfacer necesidades fisiológicas básicas a través de métodos que no funcionan, lo que consume toda su energía disponible para el crecimiento y el cambio real. La parte más sombría de esta realidad es cómo el hambre emocional insatisfecha se transforma gradualmente en comportamientos cada vez más destructivos y compulsivos. Cuando Elena, del ejemplo anterior, no encuentra la conexión auténtica que busca a través de aplicaciones de citas, su cerebro no simplemente se resigna y busca otras alternativas. En lugar de eso, interpreta la falta de satisfacción como una señal de que necesita intensificar sus esfuerzos en la misma dirección equivocada. Es así como Elena comienza a pasar de buscar conexiones durante las noches a revisar aplicaciones durante el día. Luego comienza a mentir sobre sus intereses y personalidad para generar más matches. Después empieza a tener encuentros sexuales casuales que la dejan sintiéndose más vacía que antes. Eventualmente, podría comenzar a involucrarse en relaciones con personas que sabe que no le convienen, simplemente porque cualquier forma de atención se siente mejor que la soledad completa. Cada escalación en estos comportamientos destructivos es un intento desesperado de su sistema nervioso de satisfacer una necesidad fisiológica real.
Su cuerpo está literalmente en modo de supervivencia, buscando el equivalente emocional de comida o agua. Desde esta perspectiva, los comportamientos que la sociedad etiqueta como autodestructivos, impulsivos o inmaduros son en realidad intentos de supervivencia de un organismo que no está recibiendo el sustento emocional que necesita para funcionar. Esta comprensión debería cambiar radicalmente cómo vemos los problemas de salud mental modernos. La ansiedad, la depresión, las adicciones, los trastornos alimentarios y muchas otras condiciones que consideramos patologías mentales podrían ser en gran medida síntomas de hambre emocional crónica, no defectos químicos del cerebro que requieren medicación, sino señales de un organismo que está siendo privado de nutrientes emocionales esenciales. Los efectos del hambre emocional crónica se extienden mucho más allá del individuo que la experimenta. Cuando una persona no puede satisfacer sus propias necesidades emocionales básicas, pierde la capacidad de contribuir auténticamente a las relaciones y comunidades de las que forma parte. Elena, por ejemplo, no solo sufre personalmente por su hambre emocional, sino que también se vuelve emocionalmente indisponible para sus amigos, familia y colegas, perpetuando un ciclo de desconexión que afecta a todos en su círculo social. Más perturbador aún es cómo el hambre emocional crónica afecta la capacidad de una persona para reconocer y responder a las necesidades emocionales de otros. Cuando alguien está constantemente en modo de supervivencia emocional, su capacidad de empatía, compasión y generosidad se ve severamente limitada. Es imposible dar lo que no se tiene, y una persona hambrienta emocionalmente simplemente no tiene recursos emocionales para compartir. Esto crea lo que podríamos llamar una epidemia de hambre emocional, donde comunidades enteras están compuestas por individuos que no pueden satisfacer sus propias necesidades emocionales básicas y que, por lo tanto, no pueden contribuir a satisfacer las necesidades de otros. Es un ciclo vicioso que se perpetúa a través de generaciones, creando culturas enteras caracterizadas por la desconexión, la superficialidad y la búsqueda desesperada de satisfacción en lugares equivocados. Los costos sociales de esta epidemia de hambre emocional son astronómicos. Los niveles de divorcio, violencia doméstica, abuso infantil, adicciones, suicidio y criminalidad, todos pueden entenderse, al menos en parte, como consecuencias de comunidades compuestas por individuos que no han aprendido a satisfacer sus necesidades emocionales básicas de manera saludable. Cuando una sociedad entera está emocionalmente hambrienta, los conflictos se intensifican, la cooperación se vuelve más difícil y la capacidad colectiva para resolver problemas complejos se ve severamente comprometida. Pero quizás la consecuencia más devastadora del hambre emocional crónica es cómo afecta nuestra relación con nosotros mismos. Cuando una persona pasa años intentando satisfacer necesidades emocionales básicas a través de métodos que no funcionan, gradualmente pierde la confianza en su propia capacidad de juicio. Comienza a dudar de sus percepciones, a desconfiar de sus instintos y a desarrollar una narrativa interna de deficiencia y fracaso personal. Elena, después de meses de búsquedas infructuosas de conexión auténtica, no solo se siente sola, sino que comienza a creer que hay algo fundamentalmente malo en ella, que la hace imposible de amar. Esta narrativa interna se convierte en una profecía autocumplida que la lleva a aceptar tratamientos cada vez más degradantes de otros, a conformarse with relaciones superficiales y a abandonar gradualmente la esperanza de experimentar la conexión auténtica que tanto anhela. Esta pérdida de esperanza es quizás la manifestación más peligrosa del hambre emocional crónica. Cuando una persona llega a creer que sus necesidades emocionales básicas son imposibles de satisfacer, puede desarrollar lo que los psicólogos llaman desesperanza aprendida, una condición en la que la persona deja de intentar mejorar su situación, porque ha llegado a creer que el cambio es imposible. La desesperanza aprendida relacionada con el hambre emocional es particularmente insidiosa porque, a diferencia del hambre física, las señales del hambre emocional son mucho más sutiles y fáciles de malinterpretar.
Una persona puede pasar años sintiéndose crónicamente insatisfecha, sin darse cuenta de que lo que experimenta es una forma de desnutrición emocional. En lugar de buscar las formas correctas de nutrición emocional, puede llegar a creer que la insatisfacción crónica es simplemente su estado natural, que no está destinada a la felicidad, o que sus expectativas sobre la vida son demasiado altas. El camino para salir de este ciclo destructivo comienza con el reconocimiento fundamental de que el hambre emocional es real, válida y tan legítima como cualquier otra necesidad fisiológica. Este reconocimiento no es solo intelectual, sino visceral y personal. Requiere que la persona se permita sentir completamente la profundidad de su hambre emocional sin juzgarla, minimizarla o intentar racionalizarla. Para Elena, este reconocimiento llegó durante una noche particularmente devastadora, cuando se encontró llorando incontrolablemente, después de otro encuentro casual, que la había dejado sintiéndose más vacía que nunca. En ese momento de vulnerabilidad completa, algo en ella finalmente entendió que lo que había estado buscando durante meses no era sexo, romance o incluso compañía, sino algo mucho más profundo y fundamental: ser vista, conocida y aceptada por quien realmente era, no por la imagen cuidadosamente construida que proyectaba al mundo. Esta comprensión fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora porque implicaba reconocer que había estado buscando en los lugares equivocados durante mucho tiempo, y que tendría que enfrentar la profundidad real de su soledad y desconexión. Liberadora porque finalmente tenía un mapa para entender lo que le estaba sucediendo y una dirección clara hacia dónde dirigir sus esfuerzos. El proceso de satisfacer auténticamente el hambre emocional requiere un enfoque completamente diferente al que la mayoría de las personas están acostumbradas. En lugar de buscar intensidad emocional a través de experiencias dramáticas o estimulantes, requiere cultivar la capacidad de experimentar intimidad auténtica, que es mucho más sutil, pero infinitamente más nutritiva. La intimidad auténtica no se trata de compartir secretos dramáticos o experiencias sexuales intensas, sino de la capacidad de ser completamente uno mismo en presencia de otro ser humano sin máscaras, sin actuación, sin intentar impresionar o controlar las percepciones del otro. Es la experiencia de ser conocido en la totalidad de la propia humanidad, incluyendo las partes que consideramos menos atractivas o aceptables, y ser aceptado precisamente por esa humanidad completa. Para desarrollar esta capacidad, Elena tuvo que comenzar por desarrollar intimidad auténtica consigo misma. Esto significó pasar tiempo a solas sin distracciones, permitiéndose sentir completamente sus emociones, sin intentar cambiarlas o arreglarlas, y desarrollando una comprensión compasiva de sus propios patrones, necesidades y heridas emocionales. Este proceso no fue romántico ni inspirador de la manera que nuestra cultura nos enseña a esperar. Fue, en cambio, a menudo aburrido, incómodo y doloroso. Elena tuvo que enfrentar años de soledad acumulada, decepciones no procesadas, y el dolor de reconocer cuánto tiempo había perdido buscando satisfacción en lugares equivocados. Tuvo que aprender a tolerar la incomodidad de no saber exactamente qué hacer con sus emociones, de no tener respuestas inmediatas para sus problemas, y de simplemente existir con su propia humanidad imperfecta. Pero gradualmente, algo notable comenzó a suceder. A medida que Elena desarrollaba una relación más auténtica e íntima consigo misma, naturalmente comenzó a atraer y a ser atraída hacia relaciones que ofrecían el mismo nivel de autenticidad. No porque estuviera buscando activamente estas relaciones, sino porque había desarrollado la capacidad de reconocer y valorar la intimidad genuina cuando la encontraba. Las personas que habían sido invisibles para ella cuando estaba en modo de supervivencia emocional, personas que ofrecían conexión auténtica pero no drama o intensidad artificial, de repente se volvieron magnéticamente atractivas. Al mismo tiempo, las personas y situaciones que anteriormente la habían seducido, con promesas de satisfacción emocional instantánea, perdieron su poder sobre ella, porque había desarrollado la capacidad de distinguir entre nutrición emocional real y sustitutos artificiales. Este desarrollo de discernimiento emocional
es crucial para romper el ciclo del hambre emocional crónica. Es la capacidad de reconocer la diferencia entre experiencias que proporcionan estimulación emocional temporal y experiencias que proporcionan nutrición emocional duradera. La estimulación emocional se siente intensa en el momento, pero deja a la persona más hambrienta que antes. La nutrición emocional puede ser más sutil inicialmente, pero deja a la persona sintiéndose genuinamente alimentada y satisfecha. La diferencia es similar a la que existe entre comer dulces y comer una comida nutritiva balanceada. Los dulces proporcionan un pico rápido de energía que se siente satisfactorio momentáneamente, pero que inevitablemente lleva a un crash que deja a la persona con más hambre y menos energía que antes. Una comida nutritiva puede no proporcionar la misma intensidad inmediata de satisfacción, pero proporciona energía sostenida y satisfacción duradera. En el contexto emocional, experiencias como el drama en relaciones, la validación a través de redes sociales, las compras impulsivas o el sexo casual pueden proporcionar picos temporales de intensidad emocional que se sienten como alivio del hambre emocional. Pero estas experiencias no proporcionan los elementos nutritivos que el sistema emocional realmente necesita: comprensión mutua, aceptación incondicional, presencia auténtica y la sensación de pertenencia genuina a una comunidad de seres humanos que nos ven y valoran por quienes realmente somos. A medida que Elena desarrolló la capacidad de distinguir entre estimulación y nutrición emocional, también desarrolló la paciencia necesaria para buscar y cultivar experiencias genuinamente nutritivas. Esto requirió una reorientación completa de sus expectativas sobre la velocidad a la que debería ocurrir la satisfacción emocional. En una cultura obsesionada con la gratificación instantánea, aprender a valorar la satisfacción gradual y sostenida representa un acto de rebelión radical. La nutrición emocional auténtica, como la nutrición física, requiere tiempo para ser asimilada y para mostrar sus efectos. Una conversación profunda y auténtica con un amigo puede no proporcionar la intensidad inmediata de un encuentro casual, pero sus efectos nutritivos pueden durar días o semanas. Un acto de servicio genuino hacia otra persona puede no proporcionar la validación instantánea de un post en redes sociales, pero puede generar una sensación duradera de propósito y conexión con algo más grande que uno mismo. Esta reorientación hacia la paciencia y la valoración de la satisfacción sostenida sobre la intensidad momentánea es fundamental para acceder a los niveles más elevados de la jerarquía de Maslow. Una persona que ha aprendido a satisfacer auténticamente sus necesidades emocionales básicas naturalmente comienza a dirigir su atención hacia necesidades más elevadas. La necesidad de contribuir significativamente al mundo, de desarrollar sus talentos únicos, de explorar su potencial creativo y eventualmente de experimentar lo que Maslow llamaba autorrealización. La autorrealización, según Maslow, no es un estado de perfección o iluminación permanente, sino la capacidad de acceder regularmente a experiencias de plenitud, propósito y conexión con algo más grande que uno mismo. Es la capacidad de vivir desde un lugar de abundancia emocional en lugar de escasez, de contribuir generosamente a otros porque las propias necesidades básicas están satisfechas, y de experimentar vida como una aventura de crecimiento y descubrimiento en lugar de una lucha constante por supervivencia emocional. Pero para acceder a estos niveles más elevados de experiencia humana, es absolutamente esencial que las necesidades más básicas estén genuinamente satisfechas. Una persona que sigue experimentando hambre emocional crónica simplemente no tiene los recursos energéticos disponibles para dedicarse al crecimiento personal, la creatividad o la contribución social de manera sostenida. Toda su energía vital sigue consumida en la búsqueda desesperada de nutrición emocional básica. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo entendemos el desarrollo personal y la realización humana. Mucha de la literatura de autoayuda moderna asume que las personas pueden simplemente decidir cambiar sus patrones de pensamiento, adoptar nuevos hábitos, o perseguir metas más elevadas sin abordar primero las necesidades emocionales fundamentales que podrían estar insatisfechas. Es como sugerir que una persona desnutrida
debería enfocarse en correr maratones, en lugar de primero asegurar una alimentación adecuada. La jerarquía de Maslow sugiere que el crecimiento humano auténtico es inherentemente secuencial. No podemos simplemente saltar a niveles más elevados de motivación, sin haber establecido una base sólida en los niveles más fundamentales. Esto no significa que debemos perfeccionar completamente un nivel antes de movernos al siguiente, sino que necesitamos un nivel básico de satisfacción en las necesidades más fundamentales antes de poder dedicar energía sostenida a necesidades más elevadas. Para Elena y para millones de personas como ella, el reconocimiento de que estaba experimentando hambre emocional genuina fue el primer paso hacia una transformación que eventualmente tocó todos los aspectos de su vida. No porque cambió su trabajo, su apartamento o sus circunstancias externas, sino porque desarrolló la capacidad de satisfacer auténticamente sus necesidades emocionales más básicas, lo que liberó energía que había estado atrapada en ciclos de búsqueda infructuosa durante años. Con sus necesidades de conexión y pertenencia genuinamente satisfechas, Elena naturalmente comenzó a experimentar lo que Maslow identificaba como necesidades de estima. El deseo de respeto propio y reconocimiento de otros basado en contribuciones reales y habilidades genuinas, en lugar de validación superficial basada en imagen o performance. Comenzó a buscar oportunidades para desarrollar sus talentos únicos, para contribuir significativamente en su trabajo y para ser reconocida por sus capacidades reales en lugar de por su apariencia o su capacidad de complacer a otros. Eventualmente, con tiempo y paciencia, Elena comenzó a experimentar destellos de lo que Maslow llamaba experiencias cumbre, momentos de profunda satisfacción, propósito y conexión con algo más grande que ella misma. Estos momentos no llegaron como resultado de búsquedas dramáticas o experiencias extraordinarias, sino como consecuencia natural de haber construido una vida basada en la satisfacción auténtica de sus necesidades humanas fundamentales. Esta progresión natural, a través de la jerarquía de necesidades, representa una forma completamente diferente de entender el crecimiento personal y la realización humana. En lugar de una lucha constante por mejorar o transformarse, se convierte en un proceso orgánico de desarrollo que ocurre naturalmente, cuando las condiciones correctas están presentes. Es la diferencia entre forzar el crecimiento de una planta a través de fertilizantes artificiales y estimulantes químicos versus proporcionar el suelo, agua y luz solar adecuados, y permitir que la planta crezca según su naturaleza inherente. La comprensión de Maslow sobre la naturaleza humana sugiere que todos tenemos una tendencia natural hacia el crecimiento, la autorrealización y la contribución significativa al mundo. Pero esta tendencia solo puede manifestarse cuando nuestras necesidades más básicas están genuinamente satisfechas. Cuando estamos atrapados en hambre emocional crónica, nuestra energía vital se consume completamente en intentos de supervivencia emocional, dejando poco o nada disponible para el crecimiento y la realización auténticos. Esta perspectiva debería transformar radicalmente cómo entendemos los problemas sociales contemporáneos. En lugar de ver problemas como adicción, violencia, depresión o disfunción social como defectos morales o fallas de carácter, podríamos comenzar a verlos como síntomas de una sociedad que ha perdido la capacidad de satisfacer las necesidades emocionales básicas de sus miembros. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas hubieran aprendido a reconocer y satisfacer auténticamente sus necesidades emocionales básicas. Una sociedad donde la conexión genuina, la pertenencia auténtica y el respeto mutuo fueran tan accesibles y valorados como el alimento y el refugio. En tal sociedad, las energías que actualmente se desperdician en ciclos de hambre emocional crónica podrían dirigirse hacia la creatividad, la innovación, la resolución de problemas complejos y la construcción de comunidades más justas y sostenibles. Esta no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real que comienza con individuos como Elena, que aprenden a reconocer y satisfacer auténticamente sus propias necesidades emocionales básicas. Cada persona que rompe el ciclo de hambre emocional crónica no solo se transforma a sí misma, sino que se convierte en una fuente de nutrición emocional auténtica para otros,
creando ondas de transformación que se extienden mucho más allá de su círculo inmediato. El hambre emocional que nadie quiere reconocer no es una falla personal ni una debilidad de carácter. Es una señal de que somos seres profundamente sociales, que hemos sido desconectados de nuestra propia naturaleza fundamental por una cultura que ha priorizado la eficiencia económica sobre el bienestar humano, la independencia sobre la interdependencia y la estimulación artificial sobre la nutrición auténtica. Reconocer esta hambre, honrar su legitimidad y aprender a satisfacerla auténticamente no es solo un acto de autocompasión, sino un acto de rebelión contra un sistema que depende de mantenernos emocionalmente hambrientos para funcionar. Es una declaración de que merecemos más que supervivencia emocional, que tenemos derecho a la nutrición emocional completa y que estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para reclamar nuestra humanidad completa. La transformación que resulta de satisfacer auténticamente nuestras necesidades emocionales básicas no es solo personal, sino profundamente política. Personas que no están desesperadamente hambrientas de validación, conexión o pertenencia son mucho más difíciles de manipular, controlar o explotar. Son más capaces de tomar decisiones desde un lugar de abundancia emocional en lugar de escasez, más capaces de contribuir generosamente a sus comunidades y más capaces de resistir sistemas que dependen del hambre emocional crónica para mantener su poder. En un mundo que parece cada vez más fragmentado, polarizado y desesperado, la satisfacción auténtica de nuestras necesidades emocionales básicas representa no solo un camino hacia la realización personal, sino hacia la sanación colectiva. Es un recordatorio de que bajo todas nuestras diferencias superficiales, compartimos las mismas necesidades humanas fundamentales, y que nuestra humanidad común es mucho más fuerte que las fuerzas que intentan dividirnos. El hambre emocional que todos experimentamos pero que pocos reconocen es, paradójicamente, tanto nuestra mayor vulnerabilidad como nuestra mayor oportunidad. Es la herida que nos conecta con nuestra humanidad compartida y la puerta hacia una forma de vivir que honra tanto nuestras necesidades individuales como nuestra naturaleza inherentemente social. Reconocerla, honrarla y aprender a satisfacerla auténticamente es quizás el trabajo más importante que podemos hacer, no solo para nosotros mismos, sino para el futuro de nuestra especie.